Cuarto webinar hidropónico organizado por CAME Joven, Cambio Rural. Vamos a contar un poquito cuáles son las entidades que están acá haciendo fuerza para que esto siga girando la pelota de conocimiento y para seguir nutriéndonos de nueva información, nuevos conocimientos, un montón de cosas para aprender. Así que yo, esta charla particular de ozono, la verdad que desconozco bastante, sí, hidroponía, pero esta es una aplicación que la verdad voy a aprender junto a ustedes todo lo que se va a estar charlando. Hay muchos expertos de Argentina, de Chile, de todos lados, así que bueno, les empiezo a hacer el agradecimiento a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, que es una entidad gremial empresaria que reúne a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones industriales de todo el país, agrupando a más de 600.000 pymes que emplean a 4.200.000 trabajadores registrados. Con un profundo espíritu federalista, propende a la defensa de los intereses de las entidades asociadas y sus pequeñas y medianas empresas de todos los sectores pertenecientes al territorio argentino. La amplia presencia de CAME radica en la labor constante y el tratamiento diferenciado de los temas de cada uno de sus sectores y secretarías: comercio y servicios, industrias y parques industriales, turismo, mujeres empresarias, CAME Joven, economías regionales, construcción, responsabilidad social empresaria, CAME Educativa, programas de financiamiento, comercio exterior y rondas de negocios. En este sentido, la actividad del día de hoy la hemos organizado junto al sector de economías regionales de CAME y CAME Joven. Tenemos que destacar la presencia de Jorge Pasos, consejero titular de CAME y presidente de la Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros berries, y a Vladimiro Amigo, secretario de Hacienda de CAME Joven. Por otra parte, CAME Joven es la rama juvenil de CAME. Está integrada por jóvenes empresarios y emprendedores argentinos de entre 18 y 40 años y agrupa a más de 145 cámaras a lo largo y ancho del país, congregando a más de 16.000 jóvenes. Fomenta el emprendedorismo y la creación de empresas, a la vez que impulsa un modelo de líderes con identidad nacional y promueve herramientas que mejoran el clima de negocios. Entre sus actividades más destacadas se encuentran los eventos Emprender, que se realizan en todas las provincias argentinas y tienen por objeto sensibilizar a los jóvenes en cuestiones de emprendedorismo. Y acá voy a hacer una aclaración. Yo ya fui a dos Emprender. El primero fui sin saber qué iba a hacer como emprendimiento. Yo sabía que no quería estar más en relación de dependencia y no tenía en claro qué hacer. El primero que fui, la verdad que sirve muchísimo para nutrirse de la visión de los emprendedores, de cómo arrancar, de la compañía, porque arrancar uno solo es muy difícil, así que ya te llenás de esa energía emprendedorista vaya a ser para lo que sea que uno haga. Y el segundo año que fui, yo ya venía con el proyecto armado, y ahí sí, ahí te podés conectar ya con gente, ver temas de financiamiento, bueno, un montón de cuestiones particulares que la verdad, ya sea que no tengas emprendimiento pensado o ya tengas algo en camino, son súper útiles. Así que aprovechen. El sector de economías regionales de CAME, por su parte, desde el año 2009, hace escuchar la voz de los iniciadores del proceso económico, los productores agropecuarios pymes, a fin de poner de relieve sus prioridades en la agenda gubernamental. En la actualidad representa a 430 entidades de pequeños y medianos productores de todo el país, de más de 30 complejos productivos. Uno de los objetivos principales del área es ofrecer espacios genuinos de participación para la planificación colectiva de estrategias de desarrollo sustentable de las economías regionales. También está Cambio Rural, que es un programa que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que promueve el crecimiento de la producción rural a través de sus productores, con el apoyo técnico del INTA. Contamos con la presencia de Pedro Aboitis como colaborador de los webinars de hidroponía junto con CAME, que es agente del proyecto de Cambio Rural. También contamos con la colaboración de CEIMAC, que es representante de NGS Sistemas Hidropónicos. Tenemos Red Alimentaria, Biosuca y Eco3, que son productores de ozono, la Universidad de Luján, la cual está en Lía Puerta, que hoy nos va a traer una muy buena noticia para el año que viene, y Don Lechugón, Productos Hidropónicos. Así que bueno, vamos a arrancar. Jorge Pasos, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Celebro que una vez más, y en esta época ya del año, un año con todas las dificultades conocidas, pero siempre con la vocación y las ganas de
seguir incorporando y ampliando el campo de conocimiento. Así que, viendo que hay algo más de 225 inscriptos, y que están para participar en este momento, celebro que el interés por temas tan novedosos, o por lo menos de aplicaciones para la hidroponía, que sin lugar a dudas va a ser parte del desarrollo de las temáticas. En este aspecto, digamos, bien la presentación, Gastón, hiciste referencia a lo que es CAME. Esto es una invitación una vez más que desde Economías Regionales venimos trabajando por la actividad primaria, obviamente, para digamos, poder compartir experiencias, encontrar nuevos y jóvenes productores, porque de esto también se trata, de ahí un poco la actividad que lo veo a Vladimiro, digamos, que nos acompaña de CAME Joven, pero la verdad que yo siento que son todos parte de CAME Joven, así que celebro que de a poquito cada uno en su lugar, en su región, en su ciudad, se acerque a sus instituciones de base, que ahí van a encontrar un espacio donde CAME busca, digamos, que cada uno interactúe, participe y comparta experiencias. Yo creo que no le voy a quitar más tiempo. Por supuesto, el saludo de nuestro presidente, Gerardo Díaz Beltrán, de nuestro presidente de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez, y bueno, el cariño de todo este equipo que acá nos acompaña. Así que buena jornada para todos y a disfrutarlo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Analía, así que tenés una excelente noticia para el año que viene, para todos los hidroponistas acá presentes y de toda Latinoamérica. Sí, es así. Bueno, primero saludarlos a todos y antes de darles esta buena noticia, quería felicitar a la CAME y a todas las otras instituciones que están organizando durante toda esta cuarentena estos webinars que realmente son temas innovadores y con aplicación, así que realmente es un gusto. Y bueno, y que nos den este espacio para compartir con todos ustedes esta noticia, que es que estamos organizando un simposio internacional de cultivo en sustrato de hidroponía. Y justamente por esto, ¿no? Por la alta demanda que está teniendo esta temática en la Argentina, sobre todo, y pidiendo ayuda e intercambio y colaboración con otros referentes de otros países que se sumaron a esta iniciativa del INTA, de 5 universidades y de productores y de empresas, que bueno, que formamos una comisión organizadora para poder abordar desde Argentina este primer simposio internacional, ¿no? Así que bueno, si les parece, voy a hacer una breve presentación para contarles un poco más de qué se va a tratar este simposio. Bueno, como ya les adelantó Gastón, este simposio de cultivo en sustrato de hidroponía se va a llevar a cabo el año que viene, el 30 de marzo, 6 y 8 de abril. Y este simposio se va a desarrollar en forma virtual y se va a realizar en el marco del 41 Congreso Argentino de Horticultura. Para contarles algunas, las principales actividades que vamos a poder compartir, va a haber conferencias de expertos nacionales e internacionales que nos van a compartir los últimos avances tecnológicos en la temática y vamos a tener la posibilidad de intercambiar con ellos. También en este contexto de pandemia y tratando de encontrarles algunas de las ventajas de esto que nos toca vivir hoy en día, organizamos un tour virtual que nos va a permitir recorrer producciones hidropónicas y producciones en sustrato, tanto de la Argentina como del mundo. Para esto, 2 de nuestros colaboradores que están en la comisión organizadora ya están haciendo los contactos para que a través de un tour virtual podamos recorrer producciones representativas de las diferentes regiones de la Argentina y también poder intercambiar con los técnicos y con los protagonistas que son los productores. Y en este simposio también va a haber un espacio para la presentación de trabajos científicos y de divulgación. Y para contarles algunas de las temáticas,
y de los disertantes que vamos a tener en este simposio que tan amablemente aceptaron participar. Vamos a contar con la presencia del doctor Urrestarazu de la Universidad de Almería, que nos va a dar un buen pantallazo de lo que es la situación mundial actual del cultivo en sustrato de hidroponía. Vamos a contar con la disertación de Guillermo Castellá de Naciones Unidas, que nos va a dar las pautas de economía circular y aplicaciones para la producción sin suelo. También tenemos a nuestro querido Pablo Matías González, como uno de los referentes nacionales, que nos va a hablar de la importancia de la calidad de agua y cómo podemos hacer las correcciones necesarias. Y también al doctor Furlani de la Universidad, de Brasil, reconocidísimo en el tema de formulaciones nutritivas. Después también otro de los referentes nacionales, Héctor Esbart, que nos va a hablar de la importancia de la elección y la formulación adecuada de un sustrato. Después también tenemos de la Universidad de Almería una temática novedosa, que es el uso de microorganismos como herramientas para nutrición vegetal en los sustratos, y nos va a presentar tanto los estudios de investigación como aplicaciones que han realizado junto a empresas allá en Almería. También al doctor Berenguer del Intagri y de la empresa Finca en México, que nos va a dar algunas pautas de esto tan difícil que es cómo manejar el ambiente dentro del invernadero. Después estamos ahí confirmando una disertante también de reconocida trayectoria en el sector de ornamentales, que nos va a hablar sobre todo de lo que es la producción ornamental en cultivo en sustrato y cómo fue el camino que ellos hicieron para la certificación y los sellos de calidad, que es lo que tantas veces nos preguntamos dentro del mundo hidropónico, cómo podemos hacer para diferenciar nuestro producto. Y también el doctor Jesús Arévalo, que va a hablar del manejo de las hortalizas de frutos, sobre todo tomate, pimiento y pepino. Y otra de las disertaciones que ya tenemos confirmadas es la del doctor Cristian Balbontín de Linea en Chile, que nos va a presentar los avances tecnológicos en lo que es frutilla en sustrato en macrotúneles. Eso como para contarles algunas de las temáticas y de los disertantes que, como ven, tenemos desde la Argentina y hemos contactado y han confirmado ya de México, Chile, España, Brasil. Bueno. Me imagino Mati debe estar súper contento de estar con Furlani al lado. Feliz. ¿No? Sí, él y todos nosotros, porque realmente yo creo que lo que también tenemos los argentinos es que contagiamos esta pasión por cada cosa que hacemos, y en este caso, bueno, los que estamos involucrados con las producciones en sustrato y en hidroponía, realmente hemos tenido una respuesta buenísima de todos los disertantes a los que hemos convocado, que como vieron son figuras top, y todos hemos leído sus libros, y bueno, y como decís vos, Gastón, el caso de Furlani, ¿no? Que tantas veces hemos consultado y hemos leído sus libros, su Restarazo, bueno, y van a participar de este simposio, y sobre todo creo que lo más enriquecedor va a ser poder intercambiar con ellos, ¿no? Todos los conocimientos que tienen los productores argentinos y sus dudas, y que ellos nos den su panorama, ¿no? Y cómo ven el futuro de la hidroponía argentina. Bueno, y por último les cuento que como este simposio está organizado dentro de, por lo menos este año, dentro del Congreso ASAO, es la primera vez que pudimos lograr en estos espacios tener también una inscripción no arancelada, ¿sí? Entonces hay diferentes modalidades de inscripción de acuerdo a las preferencias de cada uno. Hay una inscripción que es una inscripción completa al Congreso y a todas las actividades que se van a organizar en el marco de este Congreso de Horticultura Argentina, como está este simposio, y hay otras actividades muy interesantes que también los invito a que chusmeen la web. Después también se pueden inscribir solo al simposio,
Y la inscripción arancelada, sobre todo para aquellos que desean presentar sus trabajos de investigación y extensión, que van a ser publicados en un libro de actas. Y después tenemos la inscripción no arancelada, que nos va a permitir el acceso a todas las conferencias y a la tour virtual. Así que bueno, si llegan a querer más información, pueden recurrir a la página web del INTA, intagobar/eventos/simposio hidroponía, y si tienen alguna consulta, nos pueden inscribir a este mail, simposio.sustrato.hidroponia@gmail. Así que bueno, esta comisión organizadora y todos los colaboradores que están por atrás trabajando también a la par, bueno, los esperamos y están todos invitados. Buenísimo, Analía. Bueno, de los que están acá de la comisión, varios estuvieron en las charlas de los webinars, así que sí. espectacular que sí. estemos todos solidarizados los hidroponistas para tirar para adelante. Sí, y como siempre decimos, la idea también de este simposio es empezar a fortalecer esta red de hidroponía que ya se inició ya hace unos años, y que, como dije anteriormente, ¿no? Creo que una de las riquezas que tiene es la participación de todo el país, de sus diferentes provincias, que lo vamos a ver en el tour virtual, en donde región del país, hoy en día que toquemos, hay un hidroponista ahí presente, y el aprendizaje continuo del sector académico, de las empresas y de los productores, que creemos que eso es fundamental. Así que, bueno, les agradezco a la CAME y a Gastón especialmente por este espacio, y bueno, los esperamos. Muchas gracias, Analía. Bueno. Con respecto a la gente que mencionaba Analía de todas las provincias, tenemos gente de Bolivia, de Brasil. Ahora, en esta charla, tenemos gente de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay. Gente, y después de las provincias, de absolutamente todas. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. José, si querés activar el micrófono. Tenemos a José Sepulis, lamentablemente José Luis Castañares, que iba a estar dando la primera etapa por una cuestión familiar, no pudo estar, así que le agradecemos a José Sepulis que vino acá a contarnos un poco, que también tiene experiencia en ozono. Así que, bueno, José, si querés contarnos unos conceptos básicos de lo que es el ozono, como para empezar a entender de qué se trata todo esto, y algún tipo de experiencia que hayas tenido. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Sepulis, trabajo en la experimental del INTA en San Pedro. Hace una pila de años, un montón de años trabajando en cultivos sin suelos. Me convocaron hoy rápidamente, así que no tengo una presentación preparada, pero bueno, básicamente vamos a hablar un poquito de lo que es el ozono. El ozono es un gas que naturalmente se forma tiene diversas formas de formarse. ¿Por qué hablo de que tiene diversas formas de transformar una molécula en otra? Porque el gas, la base de este gas es el oxígeno. Naturalmente el oxígeno es una molécula, como todo gas, que tiene dos elementos, dos oxígenos casualmente, y por proceso físico se da que hay una rotura de esa molécula y un anexo a una molécula adyacente de gas. ¿Qué quiero decir? Pasa de bivalente de dos elementos a tres elementos de oxígeno. Esto le da una capacidad de una inestabilidad a la molécula que hace que reaccione con diversos elementos. Sobre todo en nuestro caso van a reaccionar con proteínas, con microorganismos, membranas lipídicas, en el medio en el que estemos apuntando. Esta capacidad que tiene es la que vamos a usar para poder desinfectar. Para poder desinfectar nuestras soluciones nutritivas en el caso de hidroponía. Tiene otra ventaja, que en el proceso de descomposición de la molécula se vuelve a formar oxígeno sin dejar residuos. Entonces, el mismo proceso, si bien las concentraciones son muy bajas, estamos haciendo, en el caso de cultivos
sin suelo, estamos haciendo un aporte de oxígeno al sistema radicular. Prácticamente, ya hace un tiempo venimos trabajando con una empresa en particular que recién se está por incorporar, buscando alternativas de desinfección y oxigenación. Y bueno, surgió la alternativa de incorporar un sistema de ozonificación a su sistema productivo. Está presente acá Gustavo Aguilar, que es miembro de la empresa que va a aportar el equipo. Él va a hablar muy bien de todo el desarrollo que se está haciendo, porque es quien aporta la tecnología. Pero bueno, el asunto es que es el uso de algo tan simple como una molécula de oxígeno, ¿sí? Poder utilizarla con un fin práctico para desinfectar soluciones. ¿Sí? Bueno, cortito fue lo mío por una cuestión no tuve tiempo de tomarla, pero bueno, el asunto es presentar de qué se trata y bueno, darle pie al resto de la gente, que va a haber mucha, para poder trabajar y bueno. Dale, gracias, José. Lo importante es que vos sos un referente acá, tanto en el INTA como para los hidroponistas, y estás en conocimiento y ya estás usando el ozono actualmente, así que bueno, es saber que es algo que ya está en la actualidad, que ya existe, que se está usando. Así que bueno, vale, muchas gracias, sí. José. Vamos a pasar con Gustavo Aguilar. Lo que sería aplicación de ozono en la agricultura. Gustavo Aguilar, ingeniero químico, productor de ozono de la empresa Biosuca. Bienvenido, Gustavo. Bueno, muchas gracias, bienvenido a todos. Gracias por estar presente. Bueno, ahora les voy a compartir nuestra presentación. Ahí la están viendo, ¿no? ¿O todavía no? Ahí sí. Ahí estamos. Bueno, ahí José me dio la entrada para explicar un poquito lo que es el ozono. Es una molécula 100% natural, como lo ven en la pantalla. Para que tengan una idea, todo comienza en 1785, ¿sí? Pero hasta 1785 y recién en 1857 Siemens, el de los teléfonos, él hizo el primer equipo. ¿Por qué no se conoce todavía mucho la aplicación de ozono? Porque hasta hace 5 años atrás un equipo de ozono podía tener el tamaño de un armario, de un placar, de un closet. Hoy nosotros estamos teniendo equipos de ozono. Fíjense, este equipito que está acá genera 500 veces más que el primer modelo y cabe en la palma de una mano. Eso ha hecho que los costos de los ozonizadores bajen sensiblemente y puedan tener acceso la mayoría de los mortales que somos nosotros, y no necesariamente una gran empresa o una mega empresa. Como las computadoras en 1980, una cosa así, ¿no? Exacto, ahora tienen acceso la mayoría de las personas porque son equipos modulares. Nosotros a través de Biosuca los fabricamos a medida y generalmente nos adaptamos. Está presente en esta charla mi socio y colega en Chile, el señor Lisandro Zúñiga. Chile es otra realidad. Chile lo que necesita lo compra, ellos ya están en otro nivel de acceso. Ellos no solamente compran lo que necesitan, sino que tratan de comprar lo mejor. Porque tienen la vidriera del mundo, donde allá hay acceso de China, Estados Unidos, Israel, Canadá, Brasil, España, el mundo entero. Entonces ellos se pueden dar el lujo de tener lo que el mundo está ofreciendo. Eso nos da una gran ventaja de que en Argentina debemos fabricar de acuerdo a nuestros productores y en Chile podemos fabricar de acuerdo para poder competir contra el resto del mundo. ¿Sí? Bueno, ahí como había explicado José, a través de una reacción física se produce la disgregación de la molécula de oxígeno, que como todo gas es diatómico, y a través de un efecto corona se produce lo que es el ozono. Es un radical altamente inestable. La particularidad del ozono
Esto es importante de entender la diferencia entre el ozonizador y el ionizador, que tan fuerte también está en el mercado. El ionizador nunca va a ser un ozonizador, el ozonizador siempre va a ser un ionizador. Ahí en el dibujito les explico, se explica el dibujito de que una vez que la molécula de ozono oxida un virus, destruye una bacteria, un hongo, una espora, un hongo, una espora, lo que sucede es que se disgrega, pero el oxígeno que queda como residuo es oxígeno ionizado. Por eso es que después el residuo sigue siendo antiséptico y sigue dando características antialergenas y un montón de propiedades más, aunque el ozono se haya destruido, ¿no? Algo muy importante para quien quiera aplicar el ozono en todo lo que es la parte alimenticia, es que, bueno, existe una normativa, está a disposición de ustedes, de la FDA, donde no solamente, ya en el 2004, no solamente declara que se pueden manipular los alimentos o toda producción de alimentos con ozono, sino que ya puede ser incluido como aditivo, como conservante, sin tener que declararlo, ¿sí? Eso es muy importante, porque hoy ustedes sabrán que todo lo que nosotros incluimos dentro de cualquier alimento, hay que declararlo, tiene que tener la autorización de la ANMAT. Esto, como no va a haber trazas de ozono, no hace falta la declaración. Acá en Mendoza tuvimos el caso de una finca que le había agarrado verticillium a una plantación de pimientos morrones, y cuando el SENASA se entera que le están aplicando ozono, le recomienda que siga aplicando ozono porque, como ahí lo dice, es considerado un agente grasa, es decir, es reconocido como un agente seguro. Y el mismo SENASA es el que recomienda que sigan aplicando ozono para el tratamiento del verticillium, ¿no? En este caso. ¿Cómo actúa el ozono? Aquí puse un ejemplo de cómo actúa contra una bacteria, porque dentro del rango de los patógenos, la bacteria podría decirse de que es la más resistente, ¿sí? El virus es lo más blando que existe. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno es medicado ante un médico, generalmente se le tiene más miedo a una bacteria que tome el organismo que a un virus. El virus ya va a reaccionar, ¿sí? O con una vacuna, como la que estamos esperando ahora, o el mismo organismo produce el anticuerpo ante ese virus. Ante una bacteria, no, ¿sí? Bueno, aquí estamos hablando de que el ozono, hay en bacterias que tardan segundos en destruirla, ¿sí? Porque trabaja sobre la pared celular, y si no tiene pared celular, como es un virus, trabaja sobre el enlace carbono-nitrógeno de su ADN, y es tan rápido el accionar, que les comenté que era 1757, 54 la creación del ozono. Desde esa época que aún no hay patógeno que haya generado algún tipo de resistencia, ¿sí? Algo que, como ustedes saben, los agroquímicos, cada cierto periodo, 5 años, 7, 8, 10, hay que cambiar la formulación porque el patógeno ha generado cierto tipo de resistencia. Bueno, desde la fecha de creación del ozono hasta la actualidad, no hay patógeno que haya ofrecido ese tipo de resistencia. En agua es para que ustedes tengan una idea, se dice de que se mezcla el ozono en el agua, pero no se mezcla. El proceso es un proceso físico de difusión en el agua, ¿sí? Y obedece a una de las leyes de Fick, de fenómenos de transporte. Es el desinfectante natural más potente que tenemos a disposición, ¿sí? Y es natural porque no es un componente químico, es una sustancia simple, ¿sí? Leí por ahí que era más fuerte que el cloro, ¿puede ser? Correcto. Hay algunos que hablan de 300 a 3000 veces más rápido y más potente que el cloro. Una locura. En uno de los slides, lo que pasa es que no es bueno entrar en esos números porque es dependiendo de contra qué se está trabajando.
o contra qué se está luchando, o en qué temperatura se está aplicando, pero que es varios de cientos de veces más poderoso que el cloro, lo es. El cloro no es muy bueno siendo virucida, el ozono sí, ¿sí? Y el ozono, algo muy importante que necesita muy poco periodo, muy poco tiempo de contacto, como lo dice acá, para poder actuar sobre algún patógeno. Y en hidroponía, algo que afecta a la aplicación de este sistema, no de ozono, sino de la hidroponía, es que generalmente es factible o es pasible a ser atacado por bacterias, por hongos. Acuérdense que la mayoría de las enfermedades se producen por contagio, ¿sí? O a través de un vector, o a través de una plantita que compré que ya venía con cierta bacteria. Bueno, a través de la aplicación de ozono, tanto en agua, para la recirculación del agua, como en ambiente, ese tipo de contagios puede llegar a ser hasta nulo, ¿sí? Y otra de las ventajas... Por ahí si comprás plantines o algo así, ¿no? De una plantinera, desinfectarlos antes de meterlos al invernadero. Exacto, exacto, sí. Tenemos ejemplos de... lamentablemente hay muchas experiencias que no quieren ser compartidas, pero no por un tema de egoísmo, sino que generalmente el ozono le terminó resolviendo un problema bastante grave, como bacterias durante 2 o 3 años en invernaderos o en plantineras, y en un mes que se haya reducido casi un 99%, o hasta inclusive haya desaparecido esa bacteria. Entonces, bueno, muchas veces no contamos con la experiencia de la gente porque no quiere contar de qué es lo que se le solucionó en sus problemas, ¿no? Porque generalmente son revendedores de plantines, ¿no? Una cosa es el productor final y otra cosa es el productor hacia otros productores, ¿sí? Y otra de las ventajas fundamentales es que el ozono, una vez que se descompone y actúa como bactericida, como virucida, como fungicida, deja oxígeno ionizado en el agua, que es una de las cosas que a lo mejor más les cuesta conseguir a la gente que hace hidroponía por floating. Tenemos experiencia en Mendoza que algunas personas con hidroponía tenían que levantar en Chile se llama Plumavic, y acá se llama Telgopor. Tenían que levantar el Telgopor, la Plumavic, y con un secador de piso remover el agua como para tratar de oxigenar esas piletas. El ozono proporciona oxígeno residual como residuo, valga la redundancia. Bueno, ahí ven en las fotos lo que yo le comentaba del floating, cómo generalmente las aguas quedan bastante con algas, esas son microaminas, y poco oxigenadas. Bueno, el ozono lo que produce es darle mayor fortaleza a las raíces. ¿Por qué? Porque le termina proporcionando mayor oxigenación a las mismas, ¿sí? Esto se ha comprobado de que reduce hasta un 50 o más % de agroquímicos, e inclusive reduce nutrientes y fertilizantes, la utilización de nutrientes y fertilizantes. Eso es porque la planta se torna bastante más sana y vigorosa. Ustedes saben que la planta reacciona de la misma manera que una persona. Una persona que está media achacada, media cachuza, media enferma, por más que le demos vitaminas, antibióticos, cuesta salir adelante. Una persona sana, con que se coma una naranja todos los días, ya tiene sus niveles de vitamina C como corresponde, sus antioxidantes como corresponde, y bueno, y esto es lo que sucede con el ozono en cierta medida o en gran medida, de que las plantas son más vigorosas. ¿Cuáles son las ventajas? Esperen que me fui, pantalla anterior. Bien, ¿cómo se aplica el ozono? Bueno, se calcula, en hidroponía se calcula la cantidad de agua a tratar. Se requiere primero un análisis previo de ese agua, de manera de saber
contra qué tiene que luchar el ozono. El ozono no es selectivo, por lo que se necesita saber a través de un balance de masa o de materia, saber contra qué, para saber cuánto ozono residual va a quedar en el agua. Después el know-how, la experiencia, nos allana bastante el camino, pero bueno, ese es el tipo de trabajo que nosotros desde Biosuca realizamos. Una de las cosas también importantes es de que dentro de los servicios que nosotros ofrecemos es que acompañar al productor, porque muchas veces se sabe cuánto ozono hay que aplicar a cierta producción, pero no se saben los parámetros físicos químicos o de instalación o de hidráulica que puedan acompañar. Eso nos sucede mucho en Chile, que en Chile, como yo les comentaba antes, tienen mucho acceso a tecnología, no tienen los problemas de importación que tenemos nosotros, y acceden muchas veces a equipos israelíes o españoles, donde saben la producción de ozono que tienen que conseguir, pero luego a la hora de aplicar es la tercer pata que le hace falta al banquito para que todo funcione correctamente. Nosotros tenemos experiencia en hidroponía en el Valle de Azapa, en el Valle de Utah. Ahora vamos a ver uno de los... No sé a quién le toca a Gastón seguir, si a María Paz o a Juan Moyo. Después tenemos a Nou, perdón. A Nou. Bueno. Ya ahí después van a ver, cuando vamos a ver la parte de hidroponía en Chile, que se hizo un trabajo bastante importante en el Valle de Utah. Pero bueno, las personas del Valle de Utah están entre medio de montañas, no tienen acceso a un internet fluida y no pudieron participar de esta presentación. Ahora yo lo que les voy a mostrar es la presentación de uno de nuestros clientes. ¿Qué están viendo? Porque yo no sé sinceramente qué Garantía están viendo. y servicio postventa. Ah, bien, se quedó allá atrás. ¿Cómo hago para cambiar la pantalla? Tenés que cerrar este Power y después elegir otro. ¿Vos querés pasar a otra pantalla? Correcto, quiero pasar a un video. Y cerrar este, o dejar de compartir primero, dejar de compartir y empezar a compartir de nuevo con otro archivo. Ahí está. Ah, bien, ahí dejé de compartir. Bien, perdón. Bueno, ahora lo que les voy a compartir... Una pregunta, Gustavo, con el tema de las aplicaciones, en el caso de un problema de hongos o bacterias, ¿se hace una única vez? ¿Se repite en dosis bajas 3, 4 veces? ¿O depende de algo? Bien, qué buena tu pregunta. Depende el grado de conflictividad que vos tengas en tus plantaciones. Vas a tener que hacerlo a lo mejor todos los días durante un periodo de 5 a 7 días. Después se recomienda 2 veces a la semana, o a lo mejor de los 4 riegos, de las 4 recirculaciones, una hacerla con ozono y el resto no. ¿Por qué? Porque acuérdense de que cuando nosotros agregamos nutrientes y fertilizantes aumentamos la conductividad del agua. Y al aumentar la conductividad del agua es como que se resiente la acción del ozono, porque tiene que luchar contra más sales en el agua. De todas maneras, tenemos experiencia de aplicación de ozono en hidroponía, donde la conductividad del agua pura o sacada de pozo en Mendoza y en Chile son bastante elevadas. En Mendoza estamos hablando a lo mejor de 1500 o 1700 microsiemen como medianamente normal, y en Arica de Chile estamos hablando de que a pozos de 180 metros tienen 8500 de microsiemen de conductividad. Para el resto del mundo es imposible cultivar bajo esas circunstancias. 24 miligramos de boro, 5 miligramos de arsénico. Un salero con un poco de agua, ¿no? Es un salero con un poco de agua. Exacto, y metales pesados. Sin embargo, allá sacan muy buena producción con esa conductividad
y con esa concentración de metales pesados, lo mismo ellos trabajan y hacen agricultura. Es para sacarse el sombrero. Acá uno encuentra un agua de pozo con 3000 de conductividad y ya dice que esa finca no sirve. Y nos vamos más abajo todavía. Con respecto a lo que comentabas, bueno, dependiendo de esa conductividad, es la cantidad de aplicaciones de ozono que requiere esa situación, ¿no? Bien, ahora les presento un video de un cliente que no pudo estar ahora. Él es un ingeniero que aplicó ozono. Ese. Lo que no se oye, me parece. Vas a tener que activarlo con sonido. Cuando compartís, activar sonido, poné. A ver. Vamos a compartir. Antes de compartir pantalla. Salí de compartir pantalla y volvélo a hacer. Ajá. Bien. Compartir pantalla. Bien. Ya entendí. Ahí vamos. Ahí vamos. Una preguntita, mientras, Gustavo, me preguntan si se puede aplicar de manera foliar. Gustavo Tapia. Ya que estamos haciendo tiempo. Bien, sí, por supuesto. Se trabaja, mejor hablo y ahí le cuento. Se incluye un equipo dentro de la atomizadora. En realidad no dentro de la atomizadora, se hace trabajar juntamente con la atomizadora. Para la gente de Chile son las nebulizadoras o las fumigadoras. Y se hace pasar el ozono, se inyecta en la vena líquida y depende de la característica del agua, se hace recircular ese ozono con ese agua o se larga directamente el gas con la vena líquida y se aplica directamente para el tratamiento de oidio, botritis y todas las enfermedades que requieran un tratamiento foliar. Ahí vamos de vuelta con la presentación de la pantalla. Perdón. Me vendría bien para la botritis un poquito de ozono. Me agarró un cachito. Ese es, claro, es uno. Rafa lo vio el otro día. Bien, ahora lo puedo compartir. Compartir pantalla. Me decís esta. Sí, no sé por qué no la puedo compartir. Reproductor de Windows Media Player. ¿Vos, Rafa, lo tenés ese para compartir por ahí? ¿Es Moyo? No. No. De Hernán no. Ahí lo trato de compartir. Hernán también. Bien. A ver ahora. Si no, pruebo yo. La última Ahí vez que está. probé Ahí está. Dice compartir sonido con la computadora. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Estamos acá con Hernando, el ingeniero, en una finca de Colonia Bombal. Él está aplicando ozono y bueno, nos va a contar la experiencia que tuvo aplicando esta tecnología. Bueno, nosotros estamos incursionando el primer año en lo que es aplicación de ozono. Esta es una finca que básicamente la producción es de tomate, pepino y pimiento. Y estamos empezando a hacer la aplicación de ozono en los lomos nuevos, donde va a ir el trasplante de los pepinos, tomate y pimiento que vamos a hacer esta campaña. Como se puede ver, apreciar acá, estamos haciendo las primeras aplicaciones para lo que es la desinfección del lomo. Y bueno, la expectativa es, digamos, que funcione de acuerdo a lo que hemos en otras zonas donde está
está siendo aplicado. Bien. ¿Cuál ha sido tu experiencia en los cultivos Bueno, acá vemos con ozono aplicado? Me contabas acerca de las lechugas. Sí, nosotros hace poco adquirimos el generador, entonces lo que empezamos en un cultivo de lechuga que ya estaba a 30, 40 días de la cosecha, y bueno, ahí tuvimos muy buen efecto, digamos, en lo cual vimos muchas raíces nuevas, la planta terminó bien, mejoró la sanidad en general de la cama de cultivo, y bueno, la lechuga llegó a cosecha con muy buena sanidad. Excelente. ¿Recomendarías la aplicación de ozono en los cultivos? Sí. Bien, y ahora les muestro eso. Él hablaba del tratamiento en las lechugas. Esta es el mismo. En un cultivo de lechuga que se hizo aplicación de ozono, la emisión de raíces nuevas en el lomo, de un lomo que era un lomo que venía de tomate, se plantó una lechuga y 40 días antes de la cosecha se empezó con la aplicación. Lo que logró, digamos, llegar a cosecha en perfecto estado y tener un buen cultivo con muy poca inversión de fertilizantes y de agroquímicos. Bien, ahí Hernán tiene bastante experiencia en todo lo que es el crecimiento radicular. Acá también en Mendoza hay varios sectores que se hace hidroponía y lo que ha visto, lo mismo que sucede en suelo, también sucede en sustratos, por ejemplo, en Arica, en fibra de coco. También hubo mucho trabajo, porque como les vuelvo a repetir, en esos sustratos con fibra de coco, con una conductividad de 8.500, de 5.500, sin nutriente ni fertilizante, la fibra de coco tiene una vida útil de 1 año o 2 años el paquete. Entonces es un gasto muy caro tener que estar renovando permanentemente por falta de la oxigenación en las propias raíces. Ahí sí también tenemos de productores bastante importantes con muy buenos resultados en tomate, ¿sí? Y en pimientos morrones, como bueno, lo van a ver. Pero en hidroponía, en sustrato, en suelo sin suelo, en tomate, en Arica, es una de las mayores productores de tomate para casi todo Chile. Y ahí sí se trabajó con suelo sin suelo, con fibras de coco. No sé quién sigue, si... Seguimos con María Paz Aguilera Contreras. Después, si querés, retomamos con vos para hablar de mollo. Bueno, cómo no. Dale, muchas gracias, Gustavo. No, por favor. María Hola. Paz Aguilera Contreras, técnica agrícola de Chile. Sí. Bienvenida. Buenas tardes. Yo fui invitada a este webinar por Gustavo para contar mi experiencia como asesora yo asesoro un grupo de floricultores de la comuna de Hijuelas, quinta región, en Chile. Yo trabajo en un PRODESAL, que es un programa de gobierno donde se le da asesoría a los pequeños agricultores. También podemos optar a proyectos que son todos subsidiados. Entonces, cuando conocí a Gustavo y me contó del ozono, yo dije, claro, probémoslos en nuestros agricultores. Hicimos las pruebas en una productora que tenía Lisianthus. Hicimos la prueba en 2 invernaderos. En uno, que fue testigo, y el otro fue donde se aplicó el ozono. Primero se instaló un generador de ozono, y este se aplicó con una inyección de sistema de riego. En cada riego le aplicaba la agricultora a los Lisianthus, le íbamos aplicando el ozono. En el invernadero donde se aplicó el ozono, la primera que hicimos fue sacar las plantas para ver el sistema radicular al principio. ¿Qué iba a pasar con esto? ¿Qué iba a pasar al futuro? Porque queríamos saber qué estaba pasando. Sacamos la planta, revisamos las raíces. A las 2 semanas de ya estar aplicando ozono, nos juntábamos con los pequeños agricultores para ir viendo el seguimiento del ozono que estaba pasando con los Lisianthus. A las 2 semanas ya había un notario crecimiento radicular en la planta, y en el de testigo era más pequeña. También vimos el color de las hojas,
mejor crecimiento, la planta era más homogénea, con el testigo iba en diferentes formas. La prueba duró 30 días y en todos los ríos que aplicaba la agricultora le aplicábamos ozono. ¿Cuál fue nuestra conclusión? Cuando sacamos las plantas a las 2 semanas de haber aplicado ozono, el sistema radicular había crecido bastante versus el testigo que estaba más pequeñas. También se observó que el invernadero que estábamos aplicando ozono, el cultivo era más homogéneo, las plantas estaban más vigorosas, estaban más sanas, comparado con el invernadero testigo. La agricultora tenía una plaga, mosquita blanca, en estos invernaderos. Entonces aplicaba ella insecticida en ambos invernaderos para el control de la plaga. Pero en el invernadero que estábamos aplicando, haciendo la prueba de ozono, tuvo un control notable. Y esto fue porque nosotros después viendo todo, el ozono ayuda en el sistema, el ozono irrita el sistema respiratorio del insecto. Entonces, inmediatamente hubo una reducción de insectos en ese invernadero, tanto para la mosquita blanca como otros insectos más. El trip, que es un insecto muy dañino acá en Chile para la flor, porque ustedes saben que la flor tenemos que producir completamente, desde el tallo, toda la hoja y la flor, se vende un producto completo. También encontramos que la cosecha, donde aplicamos ozono después, salió antes, una semana y media antes que la otra producción de testigos, porque donde tuvo un mejor sistema radicular, no tuvo tantos problemas de plagas y enfermedades, la flor se desarrolló mejor, fue más vigorosa, y además la agricultura empezó a aplicar menos fertilizantes en el invernadero donde estaba aplicado el ozono, porque como las flores ya estaban vigorosas, estaban funcionando muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que con el ozono, o sea, el ahorro en insecticida, fungicida y abono es notable. Además, también uno tiene que pensar que para la salud de las personas, no estar con tanto agroquímico es súper importante. Y también hicimos la prueba en la post cosecha. Las flores que fueron puestas en agua con ozono estuvieron 20 días de durabilidad, donde no tuvieron microorganismos, ni bacterias, ni hongos. Revisábamos los tallos, las flores, y no había pudrición, tenían un color vigorosa, las hojas vigorosas, las flores tenían un color brillante. El testigo, a los 9, 8 o 10 días, ya empezó a haber pudrición en el tallo, las hojas se fueron marchitando, y fue muerte de la flor. Con el ozono tenemos una post cosecha más larga. ¿Qué significa eso? Que el agricultor tiene un tiempo para poder vender, tener una mejor calidad, y también podemos competir con los mercados extranjeros, porque Chile tiene mucha flor que entra de Colombia y Ecuador. Entonces nosotros teniendo una buena producción, una planta vigorosa, acá ustedes pueden ver en esta foto el tallo que es grueso, una hoja grande, y toda una producción homogénea, el agricultor en Chile tiene que tratar de sacar la mejor calidad. El ozono también, como decía Gustavo, aporta mucho oxígeno. Entonces eso yo creo que es fundamental en la producción de tanto hortalizas como flores. La experiencia que nosotros sacamos es que es muy conveniente aplicar este producto. Lo vamos a hacer a través de proyectos que también ayuda el gobierno acá en Chile para los pequeños agricultores, y encontramos que fue destacable, o sea, fue un éxito, y es por eso que yo quise, acepté de poder comentar nuestra experiencia con la empresa Biozuca, que realmente el ozono es muy bueno, y como digo, lo más importante, que vamos a reducir el tema de aplicar productos químicos, y sea un poco más orgánico, un poco más saludable también para el agricultor que está trabajando con esto,
Y otra cosa importante es que la agricultora aprovechó también en ese momento y le aplicó, ya tenía frutillas. Las plantas de frutillas tuvieron un crecimiento muy vigoroso y la frutilla fue de un porte, nunca había de ella tenido un calibre tan grande en frutilla. Entonces ella quedó fascinada con con haber probado el ozono. Eso sería mi experiencia en ozono con la empresa Biozucca. Encuentro que es súper importante que lo sigan haciendo otras personas, lo probamos, es verídico, es real. Si no fuera real no hubiera contado, entonces es algo súper bueno. Y bueno, cualquier cosa que si quieren, fue como rápido, no hice una presentación, podría haber mostrado las fotos desde el principio al final, pero la experiencia fue un éxito. Muy bueno, María Paz. Gracias. Una preguntita corta. El efecto contra las mosquitas blancas, me dijiste, Sí. ¿lo viste Sí. inmediato? ¿De un día para el otro? ¿En una semana? ¿Ya te diste cuenta En que hay una- una diferencia? En 5 días ya bajó inmediatamente la población y se redujo totalmente. Y también cuando estaba también revisamos y vimos cuando hicimos la post cosecha, la prueba de post cosecha, también te llegan muchos insectos en la post cosecha. Claro. Pero en lo que estaban con ozono, no le llegó. No tuvo Menos. incidencia con la mosquita y otros insectos. Muy bueno, María Paz. Muchas gracias por compartir. Gracias. Bueno, Gustavo, volvemos en ping-pong. Volvemos con vos. Bien. Gracias, María Paz. Gracias. Nos vas a contar del uso del ozono para la recuperación de cultivos, ¿no? De un productor, José Luis Moyo, productor también de Chile. Claro, ahí, gracias al comentario de María Paz, hay algo que me olvidé de comentarle, o no sé si lo hice, pero generalmente la producción de todo lo que se ha tratado con ozono es mayor, y no solamente en cuanto a cantidad, sino a calidad. El ozono trabaja sobre las cadenas carbonadas finales, y eso logra de que los colores mejoren, tanto de la fruta como de las verduras, más allá de que producen un adelantamiento, a lo mejor en una semana, al sacar el producto. Algo muy valorable de la gente de Chile es que ante un problema buscan la solución sin esperar la asistencia del Estado. Y allá, como todo cambio climático, en Antofagasta, por ejemplo, nos llamaron para ver cómo podíamos hacer para adelantar un poco el proceso de producción de flores, porque el sol se corrió más hacia el centro. Entonces, en el norte no tienen el calor suficiente para que las flores estén para el Día del Enamorado, para el Día de la Secretaria, es como que se corrió, y en el centro tienen el problema de que está pegando demasiado fuerte, y en plantaciones de frutilla han tenido que cubrirlas con nylon negro porque el sol las está quemando. Entonces, bueno, ahí justamente en donde el sol quema la frutilla, al ponerle nylon negro con la humedad que necesita la frutilla, se llenaron de hongos, y eso lo pudimos trabajar con ozono gaseoso. Y por otro lado, que también tenemos videos, y para no, que los ponemos a disposición de la gente, también tenemos videos de la parte de flores que, como te comentaba María Paz, una vez que arrancan y cortan las flores, con los calores que están haciendo, esas flores van en camiones y tienen que llegar a lo mejor miles de kilómetros y seguir estando bonitas, presentables y erguidas. El ozono, algo de que provocó en todo lo que es la parte de floricultura, es que el tallo quedara erguido una vez que se ozonizara durante la producción, y después en el corte, cuando van a los baldes de hidratación, que se hidratan a veces 8 horas, 12 horas o 24 horas antes de viajar estos miles de kilómetros para ser repartidos en Chile, se ozonizan esos tanques y quedan los tallos. Hay videos también a disposición de eso, y quedan los tallos totalmente erguidos. Es muy interesante porque a veces se utiliza el ozono para un fin determinado y después te das cuenta que te resultó para otra cosa que por ahí no tenías en cuenta, ¿no? Exacto. Yo ahora les voy a mostrar, voy a ir cerrando presentaciones, cómo hay un productor que se le pudo, en realidad no podríamos decir que se recuperó, porque nosotros generalmente cuando
llegamos a un lugar, a una finca, a una parcela, como le llaman ellos, es cuando ya están bastante complicados. Y en este caso, lo que yo les voy a presentar se llama Juan Moyo. Él es dueño y administra unas parcelas de varias hectáreas en Chile, con producción de tomate, pepino, berenjena y morrón, y pimiento morrón. Ahí cuando lo van a escuchar, ellos decidieron cerrar ese invernáculo porque los agarró una bacteria, un virus, al pimiento morrón. Ya van a ver, ellos sacan unos pimientos morrones así de largos. Pero ese virus lo que hace es que los decolora. Le saca pintas negras, verdes, amarillas, y ese pimiento, por más que pueda ser consumido, no puede ser utilizado para ser vendido y menos para ser exportado. Entonces nos dieron, para el trabajo y para la prueba, yo ahora les voy a compartir para que vean cómo agarramos nosotros el invernadero. Ese era un invernadero que ellos hacía ya 15 días que abandonaron completamente. Dejaron de colocarle nutrientes, fertilizantes, agroquímicos, y lo dieron por perdido. No sé si yo hago un zoom, se alcanzará a ver cómo están las plantas. Ahí se ve que está hecho pelota, sí, está abandonado. Está abandonado directamente. El morrón está medio robado. Exacto. Eso que ven acá, eso es un equipo de ozono nuestro, que ahí le van a aclarar que llegó una empresa española y les ofreció un camión, pero necesitaban trabajar con 10 hectáreas para arriba. Y acá estamos hablando de 1/4 de hectárea, ¿sí? Entonces, nosotros tomamos el invernadero en este estado, ¿sí? Y yo les voy a mostrar cómo a los 5 días, cómo está el cambio de las plantas, cómo hay productos nuevos, hojas nuevas. De esto estamos hablando después de 5 días. ¿Sí? Ahí les va a comentar en el video Juan Moyo, que él se hace cargo de esta finca, porque aparte él es médico tecnólogo y quiere empezar a aplicar tecnología para el desarrollo de la producción de las fincas de su padre. Así es que bueno, yo ahora le comparto el video de Juan. Denle el tiempo, que no son los 10 minutos que le toca, pero bueno, ahí espero que lo puedan escuchar. Buenísimo. Bueno, antes que todo quisiera pedir disculpas por no poder estar en la presentación en vivo, ya que como director de mayor se me hizo imposible poder estar en este horario, así que vamos a tener que hacer de esta manera. Me presento, mi nombre es Juan Moyo, soy representante de la empresa Agrícola Moyo, que está ubicada en la ciudad de Arica, en Chile, en el norte del país, casi ahí en el límite de la frontera con Perú. Ya, nuestros proyectos están ubicados unos 5 o 6 kilómetros hacia el muy bajo y bastante entrecortado. Sí, Gustavo, si querés contarnos vos, porque no se escucha muy bien. No se escucha muy bien. No, él mandó el video con este audio y no sé cómo subirlo. Bueno. No, es que se escucha como una pajarera de fondo. Tenía que haber cerrado la ventana, me parece, antes de grabar. Claro, no, pero es la pajarera de él. Sí. Lamentablemente no pude subir el audio, no soy muy experto en editor de video y no pude darle más volumen al audio. Si quiere, se los resumo, confíen que, créanme que voy a... Te creemos, Gustavo, te creemos. Bueno, está claro. Lo que explica Juan es que él recibe el invernadero, recibe el equipo de ozono con el invernadero ya completamente abandonado, como yo les comentaba, y sí, al cabo de 5 días comienzan a haber brotes nuevos, productos nuevos, pimientos morrones verdes, cuajo distinto, colores distintos, que inclusive hasta los medieros, ahí lo dice en el video, se empezaron a llamar los medieros, que todos estaban alrededor, que sabían
de la infección de ese invernáculo y se dieron cuenta la vuelta, el giro que tuvo en la producción. Me gustaría aclarar que ahí en el video él lo dice, lamentablemente no condice con los análisis de la universidad. Se hizo un análisis pre-ozono y un análisis post-ozono. En el pre-ozono había cierta cantidad de nemátodos en tierra y después con la aplicación de ozono se multiplicaron por 1000. Eso es medio loco. No tiene explicación, no vamos a descreer de nadie, pero el ozono es todo o nada. Es decir, si como tenía esa plantación como ustedes lo vieron, si nosotros hubiéramos multiplicado por 1000 la presencia de nemátodos, no sé, hubiera aparecido Hiroshima ese lugar, porque hubieran salido nemátodos hasta por los tirantes de alambre. Y no fue así, ustedes vieron el cambio, y él lo explica que fueron solamente 5 días de aplicación de ozono, y vieron el cambio que hubo entre el antes y el después. Ahí hubo una disputa y un estudio que intentamos hacer con la Universidad de Tarapacá, que es la universidad se llama Tarapacá y Parinacota, que es del norte de Chile. Bueno, por el tema de la pandemia no pudimos viajar, de esto estamos hablando febrero del 2020, ustedes saben que en marzo ya se vino todo encima y no pudimos volver. Pero ahí deberíamos estudiar qué es lo que sucedió, por qué a nivel práctico hubo una explosión de las plantas, de colores, de producción, de rapidez, y sin embargo a nivel microscópico teóricamente aumentaron por ciento la cantidad de nemátodos. Aquí no se hizo aplicación foliar, solamente por goteo, y el virus fue transmitido a través de un vector, es decir, deberíamos haber aplicado foliar para la eliminación del virus, pero con solo la aplicación de agua por riego, por goteo, el ozono que a medida que va cayendo, que va quedando en la atmósfera, solo ya trató, o de hecho minimizó abruptamente la injerencia de ese virus dentro de la plantación. Pero yo quería dejar claro que él quería comentar que los análisis no condicen una cosa con la otra. Y él lo quería dejar, y por eso, bueno, me gustaba aclararlo ahí en el final del video, decía eso de él. Y los medieros ahí, los que estaban cerca, se fijaban, no podían creer el cambio, lo que había ocurrido, ¿no? Mira, los medieros inclusive le ofrecieron pagarle a él parte del equipo, porque como el ozono, de acuerdo a una de las preguntas que vos hiciste antes, no hay que aplicarlo todos los días ni en todos los riegos, y al hacer un equipo portátil se podían prestar el equipo entre sí. De hecho, se juntaron un grupo de medieros, que lo podría haber comentado él, donde ellos iban a comprar el equipo, porque imagínate que si en 5 días se le aumentó la producción como se le aumentó, todos querían participar de los beneficios. Pero bueno, pandemia mediante, será para el 2021. Gustavo, están habiendo algunas consultas del tema de qué pasa si uno consume un agua que está ozonizada, y qué pasa si tiene un tema de temas cancerígenos, y también la aplicación de ozono en el aire, digamos, si es perjudicial para el trabajador. Bien, si consumís agua ozonizada, dependiendo la concentración de ozono, te puede llegar a dar algo de acidez. Lo que pasa es que el ozono se calcula de acuerdo a la necesidad y al trabajo que va a hacer. Uno no calcula ozono residual por las dudas y se multiplica por un coeficiente de 2 y después lo multiplicamos por un 8. No, porque mientras más grande haces el equipo, más costoso es al productor. Entonces nosotros analizamos qué trabajo tiene que realizar el ozono, y a partir de ahí fabricamos el equipo. Entonces no es que tengas ozono residual como para que dañe a alguien. De todas maneras, no nos vamos a meter en la parte médica, pero se está utilizando ozono para las curaciones de gastritis, las úlceras. El ozono tiene un poder cicatrizante
muy rápido y muy efectivo, por eso es que se utiliza de manera foliar cuando hay podas, para poder cicatrizar esas podas y no tener que estar pintando los tronquitos de los árboles, ¿sí? Tiene un poder cicatrizante elevado, tiene un poder desinflamatorio muy elevado. Para los argentinos, sepan que Vélez y Boca se ozoniza, para los chilenos Colo-Colo se ozoniza, y jugadores de rugby, casi todos van al jacuzzi con ozono también, porque estamos hablando de que a lo mejor agua ozonizada, lo mejor que le puede pasar a un productor es que le caiga agua ozonizada en el ojo, o que le caiga agua ozonizada en la mano. Le va a curar dermatitis, el que tiene psoriasis le va a aliviar la psoriasis, no cura psoriasis, ¿sí? Pero de una psoriasis roja, cuando meta la mano en ozono, le va a quedar una psoriasis más rosácea, ¿sí? Entonces no le produce nada. Con respecto al ozono ambiental, una de las preguntas que nosotros hacemos es, ¿va a haber gente presente durante la aplicación o no? Si no va a haber gente, se hace una aplicación más agresiva o una aplicación más shock. Si va a haber gente presente, se calcula el ozono para que pueda convivir mientras las personas están trabajando. El ozono a muy bajas, pero muy bajas concentraciones, 0,04 partes por millón, ya trabaja sobre bacterias y sobre patógenos. Nosotros tenemos análisis, antes de entrar a la agricultura, nosotros trabajamos con quirófanos, ¿sí? Donde se hisoparon, y un quirófano, no existe la esterilidad absoluta, donde se hisoparon paredes, pisos e instrumental, y hemos llegado a bajar hasta 5 veces las unidades formadoras de colonia, y en algunos casos, dependiendo de la cantidad de tiempo de utilización del ozono, hemos llegado a reducir hasta 5 logaritmos el tema de los patógenos. Lo único que a lo mejor hay que tener precaución es cuando en el tiempo de la polinización, en las plantas que necesitan polinización, es que la aplicación, como es un desodorizante natural, no es más cara, sino que desodoriza porque destruye molecularmente los olores, puede llegar a confundir a las abejas. No les hace nada, ¿sí? A las abejas es como el nopal de los Lelutier, las fortalece, pero a la hora de polinizar puede llegar a confundir porque desaparecen los olores, ¿sí? Entonces, en el tiempo de la polinización, a lo mejor se deja de aplicar el ozono en esa etapa, pero ambientalmente lo mejor que le puede pasar a una persona es respirar aire ozonizado también. Bueno, hay una pregunta que seguro le interesa a Jorge Pasos, porque trata de arándanos, que puede ser para María Paso o para Gustavo Aguilar, de José Luis Morea. ¿En qué momento de la post cosecha, para cultivos que no se mojan como la frutilla o el arándano, se aplica el ozono? Si han hecho pruebas en frío y si tiene algún peligro en ámbitos cerrados para la salud del trabajador, que eso ya lo contestamos, ¿no? Bien, qué bueno. Mira, el ozono idealmente es gaseoso por naturaleza, entonces puede ser aplicado sin tener que inyectarle humedad. Tenemos experiencia en Mendoza, en cámaras de frío con cerezas, ¿sí? Que han sido cosechadas en Blanco Encalada. Hay un productor que no pudo estar, se llama Juan Pedro Martínez, es miembro de la UFA, Unión Frutihortícola Argentina, y él les puede dar fe de la aplicación del ozono en sus cámaras de cereza, ¿sí? Sé que el arándano creo que es un escalón un poquito más arriba en cuanto a complicaciones, pero se puede aplicar el ozono de manera gaseosa. Una de las ventajas para quien ya cosechó es que tienen menos pérdida de peso por deshidratación. La deshidratación en todas las frutas en cámaras, que generalmente ronda entre un 10 y un 20% de la producción, es bastante lo que se pierde por esa deshidratación. Con el ozono se puede llegar a reducir entre un 12 y un 13% esa pérdida. ¿Por qué? Porque no nos debemos olvidar de que la deshidratación no es otra cosa que una descomposición microbiana de los tejidos. Entonces, si nosotros estamos trabajando contra esos microbios, la descomposición microbiana va a ser reducida de manera drástica. Por ende, no se conservan, tienen mejor conservación la fruta y las verduras, pierden menos agua, se deshidratan menos, ¿sí? Entonces puede ser aplicado una vez cosechado. Y otra de las grandes ventajas del ozono es que se puede aplicar antes, durante
y después de la cosecha, a la planta, ya el producto, acuérdense que es un producto GRAS, generalmente reconocido como seguro por la FDA. No hay problema, es decir, le vuelvo a repetir, una fruta lavada o una fruta higienizada con ozono gaseoso debería inclusive hasta mejorar su color. Y se calcula para las cámaras frigoríficas de que pueda ingresar una persona con un sampling a poder retirar esos bines o a poder trabajar si son cajas. Se calcula, eso es una de las primeras preguntas que se le hace al cliente, es ¿va a haber persona trabajando asiduamente? Porque si no se puede construir un equipo dual, es decir, durante la jornada laboral se inyecta cierta cantidad de ozono y cuando termina la jornada laboral el equipo automáticamente comienza a inyectar el doble, el triple o lo que necesite de acuerdo a la necesidad. Muy bueno, Gustavo. Bueno, vamos a pasar, seguro que hay preguntas, porque ya sé que hay preguntas, pero podemos estar todo el día, así que vamos a la parte de Domingo Bravo, si podés activar el micrófono, y después seguro que volvemos con alguna preguntita, Gustavo. Sí, con Pablo también. Y Pablo Coltrinari. Estamos en hora. Domingo, yo tengo su presentación, ¿la pongo apenas empieza a hablar usted? Sí. El micrófono de Domingo, si podés activarlo, Domingo, su micrófono. A ver. Ese abajo a la izquierda, ahí está. Creo que ya está. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Bienvenidos a la magia del ozono. La verdad, es un tema muy bonito y muy lindo, y les voy a dar una buena noticia, que para mí es mala. Vengo de lo que es la producción frutícola a nivel mayorista y distribución mayorista en todo el país. Ahí conocí el ozono en los inicios del año 2000, y a partir de que lo conocí, para aplicarlo directamente en las producciones que hacía, me dedico parcialmente a ver qué funciones cumplía y qué es lo que no cumplía. La magia se empezó a dar. A todos los colegas del mercado central empezamos a interactuar, a quién le ponemos un equipo de ozono y a quién no, y surgió el efecto. Y como decía Gustavo, los hongos esporulan. Pusimos un equipo de ozono y esporuló la idea. Pero más allá de la aplicación del ozono es el resultado que se tiene. A nivel comercial, en grandes volúmenes de venta, el ozono lo que te mantiene es una seguridad y un equilibrio para el mercado en oferta y demanda. Tengo grandes amigos en el mercado central, muchos de ellos. Las grandes cadenas ya están utilizando el producto desde hace más de 10 años, pero no conforme con ver los resultados, porque una cosa es el resultado perceptivo del operador, el resultado perceptivo que tiene un productor de ver una cosecha, cómo viene, cómo se avanza, cómo no se avanza, pero hacen falta resultados. Y los resultados los tuvimos primeramente en el laboratorio del Mercado Central. Ahí con Gabriela Sánchez y José Luis Mangione, director y subdirector de post cosecha del Mercado Central, hemos hecho muchos plaqueos y muchos ensayos en las cámaras con ozono y sin ozono. También en agua, ensayos en agua, que el mismo laboratorio del Mercado Central me analizaba. Es una constante el hecho de querer tener resultados que sean consistentes, fehacientes, demostrables y que al mismo tiempo tengan consistencia científica. Entonces hemos avanzado, especialmente Eco03 ha avanzado en tener estos resultados. Y hay varios ensayos hechos en el Mercado Central y no conforme con eso, después, a través de la Universidad de Lomas de Zamora, hemos llegado a tener un convenio marco, donde estamos haciendo en la Facultad de Ciencias Agrarias, desde hace varios años, ensayos ya a nivel comparativo y estadístico. De esos ensayos hay dos que ya están publicados, uno en limón y otro en brócoli,
hechos en el mercado central de permanencia y acciones del ozono. Los resultados siempre son buenos, la magia sigue su curso. Pero hay que trabajar, y hay que trabajar mucho y trabajar más. También estamos haciendo en la Universidad de Lomas de Zamora ensayos en huevos fértiles que han dado, los resultados son significantes y muy buenos, y están publicados en la revista de alimentos con un gran trabajo del equipo de Rosa Galeán en bacteriología. Y lo más importante de la magia del ozono... Domingo, perdón. Vaya avisándome cuando necesite que le cambie la pantalla. Maneje a su gusto, Gustavo. Total, usted de ozono sabe mucho. Vaya manejándola, cámbiela, no pasa nada. Bueno, Acá estamos para sumar, Gustavo. Bueno, gracias. Estamos para sumar experiencias. El ozono es algo que es mágico, es verdadero, es muy importante manejarlo. Hacen falta muchos más participantes en el ozono, muchísimos más. La Argentina es grande. Las posibilidades de trabajar con ozono son reales, son ciertas y se presentan en dos vías. Una es la percepción que tiene aquel que lo utiliza, ya sea en agua o en aire, y otra cosa son los resultados que se puedan obtener científicamente. En Argentina tenemos que basarnos en lo que es la cientificidad, tenemos que apuntarle a eso. Aparte de la Universidad de Lomas de Zamora, ECO03 tiene dos grandes profesionales que están dedicados a hacer seguimiento de aquellas aplicaciones que hacemos en agua, en riego semi-hidropónico, en plantineras o germinadoras y en riego tradicional invernadero. Tenemos 3 ensayos abiertos desde hace varios años y no le hemos vendido ningún equipo a ningún productor, porque queremos ver realmente, vamos a hablar en criollo, qué corno hace el ozono. Porque una cosa es la percepción, una cosa es ver exactamente que hay una diferencia, que hay una mejora, pero lo real que tenemos que buscar es sentarnos sobre la ciencia y decir los resultados técnicos y comprobables, contrastados con los testigos, son este, aquel y el otro. Y ahí podemos decir, vamos a avanzar con la producción de maquinaria y equipos. Pero aparte de eso, muchachos, cuando hay trabajo, como dice Gustavo, la OMS dice que con 0.8 partes por millón es nocivo cuando hay personas trabajando durante 8 horas. Eso es correcto. Pero con 0.8 partes por millón, usted tiene eventos que no los puede controlar. Hay eventos donde es necesario controlarlos con mayor participación de ozono, con una producción continua, calibrada, por supuesto, regulada, pero al mismo tiempo, por ejemplo, y ya que estamos hablando de ozono en aire también, en el mercado central, en una misma cámara, te pueden guardar kiwi, manzana, tomate y banana. Es un cóctel incendiario y un festín para bacterias y hongos. Bueno, el ozono lo controla, pero hay que dedicarle una producción determinada como para que pueda soportar semejante carga. Y aparte con la velocidad de trabajo que están, por ejemplo, en el mercado central, donde los volúmenes se mueven a miles por día. Los resultados son muy buenos. Se mantiene un ambiente fresco, un ambiente limpio, y cuando ingresa la mercadería encuentra un ambiente controlado y todos los patógenos que ingresan junto con la mercadería encuentran una barrera. Es magia del ozono. Es magia porque interactúa rápidamente con todo eso. Y en el agua pasa lo mismo. En el agua, la interacción que hay químicamente dentro del agua, sí, si bien es cierto que la planta recibe una mayor cantidad de oxígeno, pero en el medio hay una cantidad de interacciones que es bueno conocerlas, es bueno saber por qué. Es bueno interiorizarse química, física y biológicamente en la interacción eléctrica del ozono dentro del agua. Y ese punto es donde me interesa más llegar, por eso la interacción con la universidad, por eso la interacción con las ingenieras que están trabajando para ECO03,
en poder determinar exactamente cuáles son esos beneficios y de qué manera, una vez que uno tiene esos resultados, de qué manera mejorarlos. Ahora, sabiendo esto, no existe un solo productor que con un mismo equipo pueda realizar las mismas tareas. Todos los productores son particulares. Todos los operadores de los mercados son particulares. La misma herramienta la utilizan de 1000 maneras diferentes, porque cada uno tiene su propia práctica, su propia metodología de trabajo. El librito personal, cada maestrito con su librito. Y cada productor tiene su librito, tiene sus contraindicaciones, tiene sus por qué, sus cómo, en cómo aplicarlo, dónde aplicarlo. Entonces, digo, la magia del ozono, primero hay que escuchar al productor qué herramienta le hace falta, cómo le gustaría aplicarla y en base a eso desarrollarlo más allá de las necesidades físicas y biológicas que tenga cada productor. Entonces, vamos al punto. ¿Hacen falta más productores de ozono? Sí. ¿Hacen falta más estudios de ozono? Sí. ¿Hacen falta más concienciación del ozono? También. ¿Es benéfico? También es benéfico. Y que tenemos una gran carga en contra, que son las grandes empresas multinacionales que quieren seguir vendiendo sus cuaternarios. Y los fitorreguladores. Y que quieren vender las fumigaciones in limine. No. El freno para todo eso, el freno para un trabajo ecológico, el freno para ir a una producción sostenible y sustentable es más ozono, más estudio de ozono, más aplicaciones de ozono. Y a partir de ahí, muchachos, vamos para adelante. Vamos para adelante. Si queremos un mejor país, un mejor mundo, tenemos que dejar, no del todo, pero de a poco, vayamos dejando la química, la agroquímica, y empecemos a trabajar con el ozono, que es, y ya lo dijo Gustavo, no lo voy a repetir para remarcarlo, después del flúor, es el oxidante más poderoso del mundo. Ahora bien, dicho esto, producir ozono se puede. Cabe una pregunta, ¿por qué y para qué? ¿Cómo se va a utilizar? ¿Dónde y cómo se va a aplicar? Ahí sí tiene que haber alguien especialista en ozono para poder determinar la forma, el cómo y el por qué. Eso creo que es el ábrete sésamo de toda esta cuestión. Junto con que hacen falta más productores de ozono, muchachos. Y hacen falta más gente que lo utilice, que lo use. Se puede utilizar todos los días, con temporizadores. Bueno, el diagnóstico dirá cómo. El diagnóstico dirá cómo. Y el productor dirá cómo. Y el operador de mercado dirá cómo. Y el productor en chacra también lo dirá cómo. Yo tengo que decirles que gracias a Dios hay muchísimos productores que ya lo usan en el campo, especialmente en kiwi, manzana y durazno. No tienen con qué darle al ozono. El ozono es el número 1. Y en los mercados donde hay mucho volumen de venta, los productores línea, la mayoría de ellos lo tienen en toda su escala, desde la producción hasta la venta público. Entonces, ¿es magia el ozono? Sí, es magia. Pero esa magia la tenemos que transformar en conocimiento y en aplicación del conocimiento. Ese es mi punto, Gastón. Ese es mi punto y creo que por ahí tenemos que entrarle a la bocha. Ya Muy son, bueno. son 15 años que llevo trabajando con el ozono. Muy bueno, Domingo, muy lindas palabras y bueno, justamente a veces tiene que pasar como en Mendoza o en Chile, ¿no? Que uno lo empieza a utilizar, el de al lado lo ve, lo mira, lo empieza a imitar o le empieza a preguntar y es una cuestión de compartir conocimientos y no guardarse algo para uno pensando que tiene la receta y empezar a compartir. Y bueno, eso, acompañar, ¿no? Gente que acompañe. Bueno, está el caso del productor platense Pablo Coltrinari. ¿Estás, Pablo, ahí con el audio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. ¿Me ¿Cómo escuchan? está? Sí, Pablo, te escuchamos. Bueno, vos sos un productor que utiliza ozono, de acá a la zona de La Plata, Olmos Verde y aparte productor modelo, ¿no? Para muchos. No sé si modelo o no, pero bueno, hace 2 años incursioné, 2 años y medio que incursioné en suelo, en cultivo sin suelo, en semi-hidropónico, en fibra de coco.
en sustrato, que en sí sustrato es turba rubia y turba negra, que son los mismos sustratos que los que trabajamos los plantines. Bueno, lo mezclamos con perlita, además, bueno, armamos un combo nosotros. Y cuando empezamos con la hidroponía, nos empezó a picar el bicho de todo, no solo del ozono, sino de todo, porque era algo nuevo, como seguramente les pasa a ustedes, todos los que son productores hidropónicos, entonces vos te querés asegurar la bocha en todo sentido, en la carga de bacterias que vas a generar, en todo un proceso nuevo. Empezamos a escuchar el tema del ozono, que podía ser algo muy beneficioso, pero el tema es el ozono, como recién lo explicó José, como también lo contó Gustavo, algo dijo Domingo, es difícil incorporarlo, que la partícula del ozono se adhiera al agua. Entonces, por ende, el agua es un transportador de la partícula del ozono, pero bueno, era difícil, por lo menos nosotros, yo hablo de mi experiencia de aplicar ozono en el agua, no fue sencillo encontrar el método para llegar que esa partícula de ozono llegue a la raíz de la planta. Eso fue lo que más nos costó. Bueno, después al verlo, bueno, obvio, vimos lo que dijo la chica de Chile y demás, vimos la diferencia en los tallos, vimos la diferencia en color de la planta, vimos la diferencia en cómo crecían las frutas, el color de la fruta, vimos toda esa diferencia. Pero en sí nosotros lo que buscábamos era oxigenar las raíces, porque si vos trabajás en un cultivo hidropónico, el oxígeno en algún momento va a faltar. Entonces, bueno, nuestro principal motivo era oxigenar las raíces. Amén de que después, bueno, tiene todos los beneficios que recién lo nombraron los expertos en ozono, que es una realidad. Así que bueno, pero hay un camino muy grande por recorrer. Yo recién hace 2 años que estoy, este va a ser el primer año fuerte que estamos trabajando con ozono, y bueno, es una experiencia que un poco recién lo que dijo Domingo, cuando somos muy poquitos los que estamos trabajando, es muy difícil encontrar el desarrollo y llegar a un punto de equilibrio, donde si vos me preguntás hoy cuál es la cantidad de ozono que requiere una planta, no la sé, cuántos riegos requiere de ozono, no lo sé, no hay, por lo menos yo no encontré ninguna información, ningún librito que me diga con tantos riegos, con tantos milivol de ozono o lo que fuese, vas a tener X resultado o tal resultado o mejor resultado. No lo sé. Más cuando tenés también una superficie importante. Domingo conoce el campo de nuestro y estamos hablando de hectáreas y hectáreas y hectáreas. Entonces, no es difícil, me parece que es difícil llegar a todas esas plantas con ozono. Pero bueno, es decir, porque también son los primeros pasos. Esa es la experiencia que yo puedo contar. Pablo, ¿vos haces experiencias con ensayos? ¿Aplicás en un sector y en otro no para ver diferencias? ¿O vas practicando? No, tal cual. No, el primer ensayo yo arranqué con 2.500 metros y de los 2.500 metros se hizo la mitad con ozono, 1.250 metros con ozono y 1.250 metros sin ozono. Eso se ozonizaba. Si teníamos 8 turnos de riego, un turno de riego, máximo 2 turnos de riego, iba a una cantidad de ozono que generaba el mismo ozonizador, no es que yo la proporcionaba, y ahí notábamos la diferencia. Ahí supimos que, bueno, era un camino para recorrer hacia adelante, no volver hacia atrás. Y bueno, pero no fue fácil encontrar el proveedor que nos gestione la máquina, la cantidad, la manera, la forma de llegar a la fibra de coco, porque sabíamos que el ozono lo tenemos en el agua, ahí en el tanque donde ozoniza, pero la válvula a lo mejor está a 300 metros de distancia de ese tanque y no sabíamos si esa agua que llegaba a la planta llegaba con la misma cantidad de ozono que estaba dentro del tanque en la sala de riego, de ozonización que habíamos formado. Entonces, bueno, todos esos pequeños pasos son traspié que no te hacen llegar en primer medida al mejor resultado,
pero el resultado sí que está a la vista, ¿no? ¿Y vos crees que, por ejemplo, para un próximo productor de tomate, con tu experiencia ya se va a manejar mejor, o cada uno tiene que ir probando y ir viendo por según, no sé, el sustrato o el agua que tenga, ir haciendo su propio librito cada uno? No, yo creo que sí. Primero y principal el agua, no es sencilla, no todas las aguas son iguales. Seguramente eso dependerá también de cómo genera el ozono, ¿no? Cómo se adhiere o no al ozono. No sé mucho, no soy técnico en esto, No, pero está bien. supongo. Pero sos pionero, sos Lo pionero. supongo, no lo sé. Pero después calculo que obviamente cada productor verá en su magnitud, ver su crecimiento de su planta, en qué cultivo desarrolle cada productor, en cómo aplicarlo, en cómo generar su mejor opción. Esto, como recién dijo el Domingo, cada productor genera su propio librito. Y Claro. bueno, y ahí buscará cuál es la mejor aplicación. Yo creo que en circuitos cerrados, como manejan ustedes en floating o en NFT, donde vos recuperás el agua, nosotros en fibra de coco no recuperamos la sustancia que drena se pierde. Entonces estamos permanentemente ozonizando agua nueva, pero a lo mejor en un circuito cerrado, no sé, pienso que puede ser más sencillo, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, Buenísimo. eso ya queda más para Gustavo o para Domingo, para decirlo. Che, Pablo, ¿en la post cosecha sentiste alguna diferencia? Y la post cosecha... Podés decir que no, es libre de esto. No, y que no, hoy te diría que no, porque la post cosecha hoy es muy buena en base a la hidroponía. Claro. La hidroponía. Ya de ahí Yo no salís sé con un buen producto. si tiene que ver el ozono en eso o no, pero es muy bueno porque no todo nuestro cultivo está ozonizado hoy por hoy. Nosotros hay una pequeña superficie que se está ozonizando porque el equipo que tenemos no es que no da para todo, pero bueno, es decir, estamos haciendo nuestros primeros pasos con el ozono. Entonces, buscando la mejor opción. Buenísimo, Pablo. Muchas gracias por la ¿Diferencias experiencia. en rinde encontraste, Pablo? ¿Cómo, Diferencias en rinde de la planta. Mira, yo creo que en una hidroponía donde creo que como horticultor todo depende de la raíz. Entonces el ozono actúa, en mi caso que lo doy por riego, actúa directamente hacia las raíces. Vemos un desarrollo radicular mucho más importante que lo que no está ozonizado, por ende todo lo que desarrolle la planta es mejor. Y entre lo mejor está el rinde. Es decir, porque las cantidades de raíces que proporciona son mayores, por ende, eso no significa que coma más, ni no, con la misma fertilización hacia las plantas que no están ozonizadas, tenemos la diferencia de tamaño, de tallo, de planta. Yo no he logrado ver qué pasa, como dijo esta chica de Chile, si hay menos plaga o no. Hoy no puedo dar esa afirmación, pero creería de que sí, beneficiaría en todo sentido, ¿no? Creería que sí. Rafa, ¿tenés alguna pregunta más ahí que viste? Sí, es bastante técnica cómo aplican el ozono en el agua. Bastante puntual. Gustavo, no sé si la querés, o Domingo. Estás muteado, Gustavo. Perdón, que por puse contestar en vivo y borré la pregunta. Creo que es Coster del Sur quien hizo la pregunta de la aplicación de Cultivo del Sur. Cultivo del Sur, correcto. Si él ya tiene el agua, el ozono al difundirse se puede aplicar de 2 métodos. Ahora estamos estudiando una aplicación que nos ha pedido un productor en Chile que es a través de nanoburbujas. Las nanoburbujas para Argentina está un poco elevado el precio porque hay que considerar compresores y membranas de acero inoxidable revestidas en titanio, entonces encarece mucho el producto. En agua se puede hacer por burbujeo, no con nanoburbujas, también con nanoburbujas por supuesto,
se puede hacer por burbujeo, donde uno tiene que calcular el tiempo de contacto para lograr la difusión y la concentración de ozono que se requiere. O se puede hacer de manera más directa a través de un tubo Venturi, ¿sí? Donde se hace un bypass y se inyecta como si fuera un fertilizante o un nutriente en riego por goteo, y se inyecta el ozono, y la misma garganta del Venturi produce el mezclado, la difusión. Nosotros lo que hacemos, le agregamos además un mezclador estático que ayuda en un 30% la difusión del ozono en el agua. Hay una explicación muy clara. Realizar un tanque de contacto, que es lo que la mayoría realiza, es como comparar un termotanque de agua con un calefón. Cuando yo tengo un termotanque que tengo que calentar por primera vez 80 litros de agua, 120 litros de agua, voy a necesitar 20 minutos, si es que no es más, para lograr la temperatura que yo quiero. En un calefón abro la canilla o el surtidor y tengo agua caliente de manera inmediata. Esto es lo mismo. Si yo hago un tanque de contacto para que el ozono se difunda a través del agua, voy a necesitar cierta cantidad de minutos, y dependiendo del agua, como dice Pablo, no es lo mismo el agua que existe en Buenos Aires que el agua que existe en toda la zona cordillerana, o el agua que existe en la zona pampeana, que si bien no es dura, es muy conductiva. En Mendoza, por ejemplo, no es conductiva, pero sí es muy dura. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de agua, es el tanque de contacto y los minutos que se necesita estar ozonizando ese agua. O pasar esa cantidad de agua a través de una garganta que es milimétrica en un tubo Venturi, y se le inyecta de manera directa a esa vena, y se consigue casi el mismo resultado que un tanque de contacto, y que se esté ozonizando 30 o 40 minutos ese agua. Esas son las dos formas que hay de inyectar agua, en una vena líquida o en un tanque de contacto por burbujeo. Buenísimo, buenísimo. Sí, una sí, consulta más. Si quieren escribir en el chat, Gustavo y Domingo, unos contactos, algún mail, porque hay gente preguntando por precio de equipos de ozono, así que si pueden escribir algún mail o algo para que se contacten directamente. Bueno. Domingo. Una aclaración, los equipos de ozono no son genéricos, en mi caso, no son genéricos, porque depende del equipo, la cantidad de ozono que tiene que producir, y esa dependencia va a estar determinada por el diagnóstico previo. Entonces, hay que buscar primero qué quieres solucionar, para qué quieres el ozono, qué cantidad de ozono y cómo la vas a usar. En base a eso se diseña el equipo. En mi caso, no sé Gustavo cómo lo hace. Sí, hay muchas preguntas que son muy puntuales de cuántas aplicaciones se hacen por día, por hora, cuánto, que todo eso es muy específico del cultivo y de un montón de cosas, ¿no? Es como dice Domingo, se trabaja, en realidad hay que trabajar el equipo de ozono 1 a 1. No creo que hayan dos productores que tengan el mismo equipo de ozono. Y si lo tienen, no es seguro la misma forma de aplicarlo. Y si lo tienen la misma forma de aplicar, no es seguro la misma forma o la misma cantidad de uso que le da uno al otro. Por eso acompañamos, calculo que Domingo también hace lo mismo, acompañamos al productor en ese desarrollo, porque con el ozono hay mucha documentación académica, hay mucha información, hay mucho estudio, pero en realidad el know-how, la práctica es la que te dice qué aplicar y cómo aplicarlo. No hay un librito que diga, bueno, para tal situación, para tal conductividad, para tal agua, para tal productor, este es el equipo. No existe eso, no hay equipo de estándar, como bien decía Domingo. Un poco es como los hidroponistas estamos acostumbrados, ¿no? Se formula en base a lo que tengamos en el agua, y no hay una fórmula estándar para todos, si bien puede haber algunas parejas, pero sí o sí hay que hacer un buen análisis de agua para poder dar los consejos necesarios. Me están preguntando también el tema de si han probado esto con el tema de peces. La acuaponia. En el tema de acuaponia también, sí, y el tema de aeroponía. No sé si tienen experiencia en eso. En la acuaponia yo te puedo explicar lo que las experiencias mías es que hay que tener muy en cuenta el estanque y perdón, habla vos, Gustavo, que me...
Vamos. Sí. Ayudémosla a Domingo. Porque... Mira, nosotros ahí en lo que es la parte de piscicultura, ahí es muy, muy importante el estudio del ORP del agua, ¿sí? Porque vos tenés un ORP para consumo, un ORP para esparcimiento, lo que son los natatorios, y un ORP para lo que es la parte de piscicultura. Nosotros con ozono tenemos muy poquito, estamos hablando de Mendoza, un desierto convertido en oasis, pero somos un desierto al lado de La Pampa o de la gente de Buenos Aires. Entonces muy poca experiencia tenemos en piscicultura. Lo que sí estamos trabajando, que es para quien le interese, con ozono y sin ozono, que también le va a servir para la gente de hidroponía, estamos generando unos equipos que generan oxígeno debajo del agua sin tener que inyectarle. Y con eso estamos haciendo recuperaciones anóxicas de los corales o de los arrecifes, donde las salmoneras en el sur del país o en el sur de Chile, ustedes sabían que el oxígeno que respiramos en su mayoría no viene del Amazonas, viene del plancton, ¿sí? Y estamos matando el plancton, que es el que genera nuestro oxígeno. En este momento estamos trabajando en conjunto con gente de San Rafael, acá de Mendoza, y la Universidad de Mar del Plata, en recuperación anóxica de las costas. Y eso sirve para oxigenar las aguas sin tener que inyectar a 40 metros de profundidad, 50 metros de profundidad, un gas donde las burbujas son demasiado grandes, no va a haber difusión, y es muy, muy bajo el consumo eléctrico. De hecho, estamos haciendo desarrollos de generadores de oxígeno, que es lo que le vamos a llevar esta semana a la gente de Becua. No sé si está José por ahí todavía. Y es un generador sí, estoy acá. Dentro de para las piletas. Eso mismo se está utilizando para recuperación anóxica, que todavía no lo hemos aplicado en la piscicultura. Yo no sé si, Domingo, vos tenés seguro más experiencia que nosotros en eso. No. Yo en agua he trabajado poco, en agua para peces he trabajado poco, y los ensayos que hice me salieron negativos. No hubo magia. Ahí no hubo magia. Al pez en sí no le hace nada. ¿Eh? Al pez en sí no le afectaría. Al del vecino no, al que yo traté sí. Bien. Una última preguntita con el tema de los bioinsumos. Si es compatible con, me imagino que no, pero con tricoderma o con algún aplicativo así de bioinsumo. Bueno, hay ensayos, ahí tengo ensayos exploratorios, y hay que tener cuidado. No puedo decir más porque no tengo la prueba de la universidad, no tengo la prueba científica, pero hay dudas de que algunos inocuos se lastimen con una cantidad determinada de ozono. A un cierto potencial pueden llegar a sufrir. Pero te digo, hasta ahora es exploratorio y está todavía en la universidad, como ahora con la pandemia los chicos no están trabajando, así que quedará para cuando comiencen a trabajar. Pero es un tema que está en carpeta de estudio para ver de qué manera el ozono puede afectar a las bacterias benéficas. ¿Ah? ¿Gustavo? Sí, lo afecta. Nosotros tenemos ensayos con laboratorios y sí la afecta. No es como la quimioterapia, porque el ozono, dicen que no hay mejor que la naturaleza para entender lo que la naturaleza necesita o no necesita, pero a las tricodermas le pega. La ventaja, que es lo más económico agregar, no es lo mismo tratar un predio infectado que a un predio que le falten tricodermas. Las tricodermas son económicas, se le agregan, pero sí le afecta. Lo que sí hemos comprobado, que no afecta a organismos superiores, como por ejemplo las lombrices, ¿sí? No las repele ni les produce ningún efecto nocivo a las lombrices. O sea, por ejemplo, en el caso que estés muy complicado con un virus, hongo o lo que sea, podés ozonificar, eliminar esa bacteria y después aplicar tricoderma de nuevo, digamos. Correcto. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Eliminar el problema mayor y después volver a replantar.
Ahí está. Bueno, me parece que estaríamos completos ya casi 8 de la noche. Una sola cosa nomás, Gastón, y ya te dejo para que cierre seguramente. Dale. Yo quiero agradecerle a Mariano Winograd, que fue uno de los que incentivó el tema de esta charla. Lo tiré al grupo de hidroponistas que tenemos, que somos unos 200 ahí participando. Y bueno, enseguida me contactó con Domingo. Y bueno, yo ya lo conocí a Gustavo, así que le agradezco a los dos y a Mariano por la iniciativa también. Te dejo, Gastón, muchas gracias. Muchas gracias. Jorge Pasos, ¿querés dar unas palabras de despedida? No, tal vez no como cierre, porque lo dejo ahí para ustedes, pero felicitarlo, digamos, a los expositores. Este domingo lo he escuchado alguna que otra vez también en el Mercado Central, sé de sus iniciativas. Bueno, a Peter, a todos, digamos, a la Lía que participó, digamos, en fin, creo que es sumamente interesante. El ozono, digo, es casi, digamos, saludable para la vida de todos, no solamente para el desarrollo de los sistemas radiculares, sino también para la aplicación en cámaras, en todo lo que se ha visto y escuchado hasta el momento. Así que seguramente hay mucho para trabajar acá. Así que agradecido también por el tiempo. Jorge, todo llega en la vida, ¿eh? La fruta del árbol llega un momento que se madura, ¿eh? No Le lo falta sé. poco. No, pero yo como lo he comprobado, doy fe porque en las cámaras tenemos ozono, así que doy fe. Así que me parece muy bien. Dale. Bueno, muchas gracias a todos, Gustavo, Domingo, Pablo Cotinari, José, que te jugaste ahí a último minuto. Bueno, Jorge Pasos por brindar este espacio, Analia Puerta, María Paz Aguilera, Rafa por organizar esto, obviamente Mariano Winograd, que el titiretero atrás de toda esta charla que estuvo armando. Así que damos por finalizado este cuarto webinar y bueno, muchas gracias a todos. Un saludo grande. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias a todos.